Realmente lo primero es destacar la iniciativa. Creo que es muy bueno, más allá de los debates que generemos por lo que decimos nosotros o lo que puedan interpretar ustedes, debatir en torno de lo alternativo. Porque hace muchísimo tiempo que hay un clima de época donde no hay alternativa. Es más, muchos presidentes en la Argentina, cuando se los critica, dicen, bueno, armen un partido, gánenme las elecciones y hagan otra cosa. O agregan y dicen, quien tenga una idea distinta que me la diga. Como si lo único que se puede hacer es lo que se hace. Eso vale para el presente, pero vale para toda la historia. Así que me parece muy bueno y agradezco que hayan sobrepasado la dinámica del departamento y haber invitado a otras cátedras. Aquí entre los presentes hay varios alumnos del curso de Economía Política y veo a varios profesores de la cátedra, incluso profesores de otras facultades de la Universidad Nacional de Rosario, para debatir este tema. Les cuento que en el curso de Economía Política, en esta etapa del cuatrimestre, estamos viendo Economía Argentina. Así que también hemos comentado en nuestros cursos que es bueno discutir esto porque es parte de la historia. A mí me toca hablar de las ideas económicas de Mariano Fragueiro. Bueno, casi nadie sabe quién es Mariano Fragueiro, qué pensaba, qué hizo, simplemente para decirles que hasta fue candidato a presidente y perdió contra Derqui. O sea, fue alguien que estuvo ahí a un pasito de presidir la Argentina. Digo, para ubicar el personaje, y como dijo Pablo, fue el primer ministro de Hacienda de la Confederación. Caído Rosas, asumiendo Urquiza la dirección de los destinos del país, lo convoca Mariano Fragueiro como su ministro de Hacienda. Fracasó también, les aclaro. Estuvo un poco más de un año como ministro de Hacienda y muchas de las ideas que llevó adelante, que quiso poner en práctica, no tuvieron éxito con las consecuencias que tiene a futuro. Para que nos ubiquemos en Mariano Fragueiro, es importante para nosotros, que vivimos en el 2018, decir que él vivió, actuó antes de que la Argentina sea la Argentina que nosotros conocemos desde 1880. Fragueiro muere en 1872. O sea que él no vio cómo terminó la conquista del desierto, no vivió la federalización de la ciudad de Buenos Aires, no vivió el territorio argentino, el Estado Nacional Argentino, tal como nosotros lo conocemos hoy. Digamos que él es un precursor. Si hiciéramos un símil con Estados Unidos, deberíamos hablar de uno de los padres de la patria, en el sentido que fue uno de los personajes que estuvo en la discusión. No importa si ganó o perdió, porque también en los padres de la patria estadounidense, por ejemplo, hablando de esto, por la copia de la Constitución, también entre los padres fundadores había sus internas, sus polémicas, sus posiciones diferenciadas. Digo esto porque hay una tendencia a poner en el altar o en la estatua a los personajes como si fueran impolutos, sea San Martín, el padre de la patria, o cualquiera. Creo que pensar en Mariano Fragueiro es pensar en el debate del futuro de su época. Y el futuro de su época es nuestro presente y nuestro futuro. O sea, yo quiero que pensemos en Mariano Fragueiro, que estaba debatiendo cosas que siguen teniendo validez en la actualidad. O sea, no es solamente una clase de historia para ir atrás y, bueno, veamos quién fue este personaje, qué dijo, qué escribió, sino que muchos de esos temas que se discutían hoy tienen plena y absoluta vigencia. Yo me animo a decir que la mirada de Fragueiro, la lectura de realidad que él hacía, es una mirada de la nación emergente. Aquí se veía que estaban las provincias desunidas, los mapitas nos ayudan a ver
que no teníamos el mapa del territorio argentino tal como lo conocemos hoy. Era una nación emergente que se insertaba en la modernidad. En la modernidad. Lo voy a traducir en términos de economía política, en el capitalismo mundial. Fragueiro está discutiendo, y los que están discutiendo en la Confederación, lo que luego llamaremos Argentina, están discutiendo cómo insertar a Argentina en la modernidad, cómo insertar a la Argentina en el capitalismo mundial. Era un pensador moderno hacia 1850, que quería incorporar a la Argentina a la división internacional capitalista de época. Lo hacía desde un país no moderno, desde un país atrasado, desde el punto de vista del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo político. Por eso es interesante esta idea de los ladrillitos que se iban poniendo uno arriba del otro. Yo creo que el tema es, les decía, aprovechar las discusiones de Mariano Fragueiro para pensar el presente. Por ejemplo, para que puedan entenderlo, y cualquier parecido con la realidad no es pura casualidad. ¿De qué discute este buen hombre? En primer lugar, el papel de la banca y el crédito. Esta semana, estos días, algo hemos escuchado hablar de los bancos, fondos de inversión, del manejo del crédito, ¿no? Estamos pidiendo un crédito, se habla de 20.000, de 30.000, de 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento. O sea, estamos hablando de la nación pidiendo crédito. Y Fragueiro va a discutir el tema de la organización del crédito público, con unas opiniones que si uno las lee, parece que estamos leyendo un diario de esta semana de la Argentina, donde se discute cómo se tiene que organizar el tema del crédito y el tema de la deuda pública. Ustedes piensen, estoy hablando Fragueiro 1850, para que se ubiquen, ya está el empréstito de la Baring Brothers. Ese empréstito que condicionó a la Argentina por 80 años. Bueno, Fragueiro dice hay que repatriarlo. Basta de pagar en Londres, hay que pagar acá. O sea, está hablando de repatriar la deuda, está discutiendo cómo negociar la deuda. ¿Algo tiene que ver eso con lo que se discute en la Argentina de estos días? Sí, y mucho. Y con posiciones totalmente distintas a las que planteaba Mariano Fragueiro. Que yo puedo decir que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que los debates son exactamente los mismos en otro tiempo histórico. Ha cambiado el mundo, ha cambiado el país, es una circunstancia distinta, pero la temática es la misma. ¿Qué otra cosa plantea Fragueiro? Muy interesante. Él dice, además de los tres poderes tradicionales que tenemos, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, hay que agregar dos más. El poder de la prensa. Plantea la libertad de prensa, no tanto como libertad de los propietarios de empresas, en esos términos, sino la libertad de los escritores, del pueblo, de los intelectuales, de nosotros, si queremos presentar una idea, e incluso pone en discusión el financiamiento de los medios de prensa hacia 1850. ¿Y por qué la publicidad, los anuncios, tienen que manejarlo los propietarios de los medios de prensa? Y entonces él plantea, así como hay un poder judicial, tiene que haber un poder para la libertad de expresión, que los críticos van a decir que con los mecanismos que él establecía eran mecanismos de censura. Y él lo que expresa es que la censura la ponen los dueños de los medios de comunicación. Pensemos en la Argentina de estos días, de estos años, ¿quién maneja la comunicación en la Argentina?
los multimedia de prensa. Digo Argentina porque estamos hablando de Argentina, de historia argentina, pero si hablamos del sistema mundial, hoy hay un manejo de las comunicaciones, incluso con el principal soporte, que es Internet. El debate mundial es quién gobierna Internet. Todavía no han encontrado la forma de establecer el monopolio sobre Internet. Sí tienen el monopolio de la televisión, de la radio, el monopolio de los diarios, pero no pueden tener el monopolio de Internet, todavía. Y ese es el gobierno de Internet, es un debate de los últimos 20 años en el sistema mundial, desde que Internet empezó a jugar un rol como red en el tema de las comunicaciones. Fíjense si no es moderno pensar en Fragueiro hoy con este tema de un poder adicional que es el tema de la prensa. Y el quinto, el otro que agregaba, es el de la organización del crédito público. El crédito público, el manejo de las finanzas. ¿Quién maneja las finanzas? Y ahí, con un despliegue teórico, político, importantísimo, de alguna manera dice, quien maneje los recursos de la sociedad es el que maneja el desarrollo productivo, industrial de un país. Y nosotros tenemos que ver que en la Argentina de hoy tenemos una ley de entidades financieras del año 77. Yo creo que todos se acuerdan quién gobernaba en el 77. La dictadura militar genocida puso una ley de entidades financieras que determinó la extranjerización del sistema financiero argentino y se montó sobre la base de una ley de inversiones externas, la apertura de la economía y la subordinación del endeudamiento público. Si la Argentina hubiese seguido el camino de Fragueiro, en esta hipótesis que recién nos planteaba Carlos, bueno, hoy tendríamos un poder político, más allá de lo que pensemos del Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, para no ser inocentes, pero tendríamos un poder de la prensa en disputa, como se disputa el poder legislativo. Hoy en la legislatura argentina hay debate. A mí puede no gustarme ni un solo legislador, pero ahí se debate, por ejemplo, el tema de las tarifas, entre otros temas. Yo insisto que puede no gustarnos, pero se debate. El Poder Judicial también es un poder que tiene determinadas condiciones, pero es un espacio en disputa. Ni hablemos del Poder Ejecutivo. Se disputa recurrentemente quién gobierna. No da lo mismo que gobierne uno o que gobierne otro. Por eso la importancia de los poderes constitucionales, los tres tradicionales, más los dos que agregaba Fragueiro. En definitiva, lo que planteaba, que nos sirve para el debate de hoy, es liberalismo o proteccionismo. Es más, yo no quiero hablar ni bien ni de uno ni de otro, quiero ponerlo como debate. Hoy en el sistema mundial, la potencia hegemónica plantea su discurso desde el proteccionismo. Estoy hablando de Donald Trump. Donald Trump gana elecciones y disputa la hegemonía de Estados Unidos desde el proteccionismo. O sea que proteccionismo y liberalización es un debate actual. No es un debate de aquellos intelectuales, políticos, que intervenían en otro tiempo histórico. Es totalmente actual. Y mucho más. El gran debate de fondo que plantea Fragueiro es el tema de individualismo contra socialismo. Y hoy parece olvidado el debate de la posibilidad del socialismo. Y Fragueiro lo plantea hacia 1850, con esas palabras. Y él dice, en Europa están pasando cosas y hay protestas y se están organizando para pensar la sociedad colectivamente, desde el socialismo. Y él aclara, por las dudas, para que no lo confundan, no estoy sustentando el comunismo. 1850, ya había acontecido la publicación del Manifiesto Comunista en 1848. O sea que la referencia del comunismo como estrategia ya está planteada en Europa. Un fantasma recorre Europa, dice Carlos Marx, el fantasma del comunismo. Bueno, Fragueiro no se inspira en Marx, se inspira en los socialistas pre-Marx,
los que luego por Marx fueron llamados socialistas utópicos. Pero tiene páginas enteras de este libro interesantísimo. Este libro tiene los dos principales textos de Fragueiro. Uno se llama Cuestiones Argentinas, escrito a la caída de Rosas, es de 1852, y el otro es La Organización del Crédito Público, que está escrito antes, en 1850, e inspirados en trabajos que él escribe para la constitución de un Banco Nacional en Chile en 1844-1845. Pero es importante esta última categoría que yo planteo, individualismo versus socialismo, porque él plantea la diferencia entre lo privado y lo público. Aclara, no es comunismo, pero aclara la diferencia que hay entre respetar los intereses del sector privado, que todo lo hace para la ganancia, para la acumulación y el beneficio individual, que eso va contra natura del desarrollo social. ¿Por qué contra natura? Porque él dice hay un trípode que explica la organización contemporánea. Y ese trípode es la naturaleza, el ser humano, él dice hombre, y la sociedad. Él dice todo deviene de la naturaleza, incluso el ser humano. Todo lo que el hombre hace productivamente es apropiado desde la naturaleza. Pero la circulación de esa producción hay que hacerla social. No puede definirla el individuo. Con lo cual es una concepción temprana de una organización democrática de la sociedad. Yo creo que estas son cosas, todavía me falta 1 hora y media de lo que voy a hablar. Esto es apenas la introducción, pero vamos a respetar el tiempo, Yo les quiero decir que preparando esta exposición, dije esto da para un seminario. Porque además sería muy atractivo que estudiantes contemporáneos, incluso profesores de esta facultad o de otras, se pongan a estudiar estos temas. A estudiarlos en dinámica actual, para discutir los problemas de hoy. No solo para recuperar la historia. Ojo, es importante recuperar la historia. Pero recuperar la historia para darle sentido a los debates contemporáneos. Fragueiro nace en 1795, o sea, tiene 15 años cuando la Revolución de Mayo. Acá hay muchos que deben tener 20 años o por ahí. O sea, piénsense, Revolución de Mayo, Fragueiro con 15 años y él despliega toda una experiencia de vida. Es un hombre del interior, él estudia en Córdoba, y se muda a Buenos Aires, y en Buenos Aires abandona los estudios universitarios, se dedica a ser empresario, pensador, tiene una carrera personal, empresaria, política, institucional, intelectual, espectacular. En política, esto es muy interesante. ¿Qué es? ¿Unitario o federal? Es un hombre de la época, del interior que vive en Buenos Aires y por lo tanto es amigo del poder en Buenos Aires. Rosas tiene relaciones, el representante del Manco Paz, que es totalmente opositor a Rosas, pero es un hombre del Manco Paz a tal punto que Paz cae preso y él lo sustituye como gobernador de Córdoba. O sea, es un unitario o es un federal según la circunstancia. Es un político que está en permanente diálogo y buscando la unidad nacional por sobre todo. Unidad nacional que es una categoría que hay que ubicarla en la época en que se está construyendo la nación argentina. O sea, la categoría de unidad hay que discutirla siempre en situación, en circunstancia. No quiero correrme del tiempo, pero sus influencias ideológicas y políticas, él es uno podría pensar, es el precursor de la economía política junto con, luego, de Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano es el que introduce la fisiocracia, que es la escuela teórica del pensamiento económico previa a la clásica. Mariano Fragueiro lee y trabaja a la escuela clásica de la economía política. Y este libro es un libro de economía política, es un libro teórico de economía política. Es un libro teórico de economía política. ¿Por qué digo teórico? Porque no solo se trata de discutir temas, recién Carlos habló de la navegación de los ríos, bueno, una discusión con Alberdi, por ejemplo. Alberdi planteaba en la lógica del libre comercio, libre circulación, libre navegación de los ríos interiores. Y Fragueiro dice, no, eso es soberanía nacional. Es una discusión muy profunda. Con Alberdi eran muy amigos con Alberdi, son contemporáneos con Alberdi. Trabajan juntos muchas cuestiones, pero al mismo tiempo polemizan sobre la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque si Belgrano trae a los fisiócratas a cuenta, Alberdi y Fragueiro traen a los clásicos. Pero en general, en economía política, cuando decimos clásicos, decimos Adam Smith, David Ricardo, y no vemos a los economistas críticos de los clásicos dentro de la corriente clásica, como Friedrich List, que plantea la concepción proteccionista contra el libre cambio. No estoy hablando de la crítica a la economía política de Carlos Marx, 50 años después de David Ricardo, sino estoy hablando de los teóricos de la economía política contemporáneos en el debate. En este libro se critica a Malthus, que está la polémica de Malthus con David Ricardo. Malthus tiene una concepción negativa del desarrollo y plantea, por lo tanto, políticas reaccionarias, mientras que Fragueiro pareciera, si uno lo lee, un optimista histórico. Quien está pensando en el progreso, está pensando en el vapor, está pensando en la electricidad, porque el tema de fondo es la producción. La gran preocupación de él es la producción, que él la llama industria. Hay que traducir la palabra, la categoría industria por producción. Digamos que es el teórico del desarrollo industrial, es el teórico del proteccionismo para el desarrollo industrial de lo que hoy llamamos Argentina. Y habría que pensar cómo está el desarrollo industrial argentino contemporáneo. ¿Qué tal nos va con un déficit comercial por más importaciones que exportaciones del orden de los 11.000 millones de dólares? De la dependencia tecnológica, de la subordinación al patrón de acumulación que viene de la dominación del capital externo. Bueno, son muchísimas las cuestiones para pensar en tiempos de Fragueiro. En un análisis, en un comentario que se escribió en el centenario de su muerte, en 1972, se lo calificó como un socialista utópico en tiempos de la Confederación. Yo quiero mencionar que ya estaba, sobre todo en Entre Ríos, Alejo Peiret. Quien no conoce quién fue Alejo Peiret es quizás, lo trajo Urquiza para su estrategia de colonias, y es el hombre que instaló la concepción socialista en Argentina, y que en 1871, cuando se produce la Comuna de París, fue el difusor de la Comuna de París en la Argentina. Y fue uno de los argentinos que participó en las primeras reuniones de 1 de mayo de la Internacional Socialista a escala mundial. También se ha dicho de Fragueiro que era un desarrollista del siglo XIX. La concepción desarrollista es una concepción de los años 50, 60 del siglo pasado, pero se lo asume como un industrialista, como un desarrollista de aquella época. No tengo mucho tiempo, no sé cuánto tiempo más me va quedando. Bueno, pero en las cuestiones argentinas, él plantea 5 cuestiones argentinas. Todas interesantísimas, algunas ya las glosé, pero en la primera habla de la consolidación del Estado Nacional, la designación de la capital, las atribuciones de los 5 poderes que yo les mencionaba.
Y ahí hay un tema muy polémico de Fragueiro, que es el tema de la relación con los indios. Piensen que se ha hecho la campaña del desierto del 33, pero todavía no la del 79. Y él habla de conservar la relación pacífica con los indios, asegurar y extender la frontera de estos. Él tiene un trato diferenciado con los pueblos originarios, sin dejar de ser una concepción expansiva de las relaciones capitalistas al territorio patagónico de los indígenas. Uno de los temas más complejos que también en la Argentina de hoy vuelve a aparecer. Es como un tema que estaba muy olvidado y a propósito del sur, de Santiago Maldonado, de la represión, el tema indígena vuelve a aparecer en la Argentina. La segunda cuestión tiene que ver con el tema de los puertos, las vías navegables y el tema de las aduanas. Miren, para una investigación que estuvimos haciendo, un periodista amigo que está por sacar un libro sobre la aduana, me preguntó cuánto es la recaudación aduanera de la Argentina hoy. La recaudación aduanera, según el tipo de cambio, en los últimos años es de 1,5% del Producto Bruto de la Argentina. Inexistente. Fragueiro, cuando está estudiando cómo organizar económicamente a la Argentina, los recursos aduaneros eran el 80%. Por eso cuando se discute el tema de la preeminencia de Buenos Aires sobre el conjunto del país, eso es lo que estaba en discusión. ¿Quién manejaba esos recursos presupuestarios que venían de la aduana? Y Fragueiro es un pro Buenos Aires, porque Fragueiro dice, bueno, nosotros en el interior tenemos lo nuestro, pero no es interior contra Buenos Aires. Buenos Aires tiene tradición, tiene cultura, tiene organización, tiene burocracia para organizar todo esto. Con lo cual él es pro Buenos Aires como capital, como manejo de todos estos temas. La cuestión cuarta es el tema del Tesoro Nacional, el crédito público, la administración del crédito, y en esto está su trabajo de organización del crédito, que es el trabajo teórico por excelencia. Miren, ahí se van a encontrar con teoría del valor, ahí se van a encontrar con una definición de capital como organización de las relaciones sociales. En un hombre que está pensando desde acá, no estamos hablando de alguien que está discutiendo en Europa, no estamos hablando del debate crítico de Carlos Marx, pero ella habla de teoría del valor trabajo, se habla del capital, él organiza el tema en naturaleza, trabajo, capital, pero no en el sentido de los factores de la producción, sino en términos de relaciones de propiedad. Y habla de propiedad privada y de propiedad pública. Y lo que hay que privilegiar es la propiedad pública. Se mete a discutir el tema de la economía política, dice no hay definición de economía política, hay lectura sobre la economía política y por lo tanto la lectura que él propone es una lectura que privilegia por sobre todo lo social, lo productivo industrial y la soberanía como mecanismo de organización de la Argentina respecto de las relaciones internacionales. Bueno, yo pararé acá para decirles que es altamente entusiasmante ponerse a leer la historia argentina, revisar algunos autores que, yo insisto, nos traen luz sobre los problemas contemporáneos. Que así como entonces se discutía la organización nacional para constituirse en nación, y eso se constituyó en el 80, con otra concepción distinta a la de Fragueiro, esa constitución de la Argentina liberal se insertó subordinadamente en el sistema mundial, no soberanamente. Y por lo tanto aquella discusión que planteó Fragueiro tiene total validez hoy para discutir la potencialidad de organizar un país soberano y que incluso se pueda pensar como alternativo al orden capitalista global y local. Gracias.